Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webcast. Vamos a esperar unos 5 segundos a 10 segundos para que una gran cantidad de personas se pueda conectar y comenzamos. Bueno, muchas gracias por participar en este webcast. En nombre de EY, mi nombre es Luis Bello, socio del área de auditoría de la área de clientes no regulados, y en nombre de EY le doy la más cordial bienvenida a este webcast llamado Preguntas y Respuestas para Empresas Privadas y Familiares, el cual forma parte de una serie de webcasts que hemos preparado para las empresas del sector no regulado en Chile, que nació como una iniciativa para proporcionar una ayuda práctica a las empresas del sector, en donde Iguay cuenta con más de 500 compañías. En esta oportunidad, en la participación del webcast, nos van a acompañar dos socios del área de consultoría de impuestos, Mauricio Isla, de la oficina de Santiago, Mauricio Pérez Wilson, de la oficina de Concepción, y Bárbara Veloso, socia del área de consultoría de personas, de la oficina de Santiago. La agenda que vamos a compartir con ustedes en este webcast: 5 minutos para la bienvenida y presentación de los instructores, 20 minutos vamos a desarrollar temas del área de impuestos con las preguntas y respuestas que ustedes mismos y muchos ejecutivos de nuestras compañías nos han planteado con respecto a temas fundamentalmente de la reforma del COVID, de la reforma tributaria. Y por otro lado, 20 minutos de preguntas y respuestas con respecto a temas laborales. Finalmente, ¿cierto?, dejaremos 10 minutos para preguntas que ustedes no hayan realizado en el mismo webcast, y adicionalmente, ¿cierto?, vamos a dar 5 minutos para el cierre y despedida de este webcast. Como les decía, daremos 10 minutos para preguntas, y ustedes las pueden hacer a través de la plataforma, ¿cierto?, en el icono de Q&A, donde deben dirigirse a la parte inferior de su pantalla y hacer un clic y escribir la pregunta, la cual nosotros al final de la presentación capturaremos. Pero la verdad que quería contarles de por qué estamos preparando este webcast para ustedes. Porque igual, al igual que ustedes, nos encontramos en un periodo de inseguridad e incertidumbre en Chile, pasando por un estallido social que ha resultado en disturbios masivos, destrucciones de activos y una paralización temporal de actividades, junto con una explosión acelerada del COVID-19, ha generado un impacto en la confianza en los mercados chilenos y extranjeros, y tiene el alto potencial de perjudicar y enfriar las perspectivas económicas para el año 2020. Dado lo anterior, la adaptación a las dificultades está dentro de las preocupaciones de EY y de los principales ejecutivos de las compañías que participan dentro de la auditoría: gerentes de finanzas, gerentes generales, directores de empresas, contralores, contadores, que según la encuesta de febrero del año 2020 de EY, que se realizó llamada Desafíos y Tendencias de las Empresas, en la cual participaron más de 483 ejecutivos, los motivos fundamentales, las respuestas estaban relacionadas con la confianza en el aseguramiento laboral de los trabajadores y la desaceleración económica del país. Producto de ello, el presente webcast pretende entregar consejos prácticos para ustedes, para la implementación de soluciones tributarias, laborales y contables, a los desafíos comunes que están enfrentando las empresas en Chile derivados de las actuales contingencias sanitarias. La verdad que estamos muy contentos que nos acompañen en esta iniciativa, dando una señal de querer reinventarnos y seguir apostando a estos niveles de comunicación para que estar junto a ustedes y responder cada una de sus preguntas e inquietudes. Pasando a los aspectos tributarios, ¿cierto? Dejo con ustedes a Andrés Isla y Mauricio Pérez Wilson, los cuales van a hablar en estos pequeños momentos de los aspectos tributarios que están normando hoy día y que son de la preocupación de ustedes con respecto a estos grandes temas que ustedes pueden ver en pantalla. Gracias, Luis. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a este webcast de preguntas y respuestas para empresas privadas. Como lo planteaba Luis, estamos en un proceso que está siendo bastante duro para las compañías
Recientemente, el fin de semana, tuvimos a comienzo de esta semana la información respecto de un IMASEC bastante negativo. Tenemos también una proyección dentro del próximo trimestre que no es de las mejores, por lo tanto, tenemos que ayudar a navegar a todos nuestros clientes y a quienes están aquí presenciando este webcast, ¿cierto? Con ciertas normas que se han ido fijando y que nosotros creemos indispensable que sea del conocimiento de ustedes para que la puedan aplicar, ¿cierto? Y oxigenar la caja en este proceso que vamos a vivir dentro de los próximos 3 meses. Para ello, queremos comentarles acerca de lo que tenemos hoy día en materia de reforma tributaria, ¿cierto? Recientemente publicada en el mes de febrero del 2020, ¿cierto? Y ver qué manija o qué activos figuran dentro de la norma tributaria que nos permitan a nosotros hoy día manipular este buque que está con un viento bastante en contra. No sé qué opinas tú, ¿cómo lo ves, Mauricio? Sí, bueno, gracias Luis, gracias Andrés. La verdad es que, como estamos viviendo acá una crisis sanitaria y económica sin precedente en Chile. Y por suerte la política económica reaccionó rápidamente ante esta emergencia con medidas crediticias, fiscales, económicas, orientadas principalmente a dos áreas, ¿ya? Que era proteger el ingreso familiar con medidas tales como el bono COVID, el ingreso mínimo garantizado, el ingreso mínimo de emergencia, protección del empleo, y por otra parte, dar liquidez al mercado, principalmente enfocados en las pymes, ¿ya? Dentro de estas medidas fiscales que otorgan liquidez para las pymes, se encuentra principalmente este decreto 420 del Ministerio de Hacienda, que se publicó el 1 de abril, donde justamente vamos a responder algunas preguntas asociadas a esas medidas que instauró el gobierno. ¿Y qué nos puede dar como algunas reflexiones con respecto a estas dos normas, Andrés? Bueno, yo creo que en estos tiempos turbulentos, por ahí lo mencionaban algunas autoridades, es época de reflexionar. Yo creo que en esta parte de la reflexión, pensando en que viene un trimestre también hacia adelante, que tenemos que tomar algunas medidas. De hecho, hay algunos equipos económicos que, tanto de gobierno como de oposición, que han comenzado a desarrollar propuestas, ¿cierto?, para poder ayudar al gobierno a implementarlas durante este próximo trimestre. Yo creo que dentro de las reflexiones que podemos comentarlas, ¿cierto?, un poquito más adelante, están algunas relacionadas con cómo utilizar de mejor forma o hacer más líquidos algunos créditos fiscales que hoy día pudiéramos tener metidos en el activo de la contabilidad, ¿cierto? O también implementar algunas normas que están siendo hoy día llevadas a cabo en Europa, ¿cierto? Con algunas tasas rebajadas de impuestos, ¿cierto? Sobre todo en la industria en industrias que están siendo bastante golpeadas, como por ejemplo la hotelería, turismo, etcétera, ¿cierto? Entonces, o también ver distintas alternativas que nos pudieran llevar, por ejemplo, a una rebaja en los impuestos de las personas, como por ejemplo relacionados con temas de educación o salud, etc. Hay tantas cosas que uno pudiera reflexionar en este mundo que vamos a enfrentar, no solo este último trimestre, o sea, este próximo trimestre, sino que también en lo que queda del año. Entonces yo creo que hay bastantes cosas que uno puede reflexionar en esta materia, Luis. Muchas gracias, Andrés. Con base en esas reflexiones y con base en estos dos marcos normativos, hemos aunado en forma común preguntas que los mismos ejecutivos de nuestras mismas compañías nos han hecho y hemos tratado de resumirlas de tal forma de generar la pregunta, pero también generarle la respuesta y que ojalá estas respuestas puedan responder a muchas de las inquietudes que a ustedes el día a día se les vienen presentando en 4 bloques fundamentales: reforma tributaria, medidas COVID, PPM y otros cambios, y probablemente ciertas reflexiones que está haciendo el gobierno con respecto a estos 3 pilares. Entonces, en este sentido, vamos a pasar por cada una de estas preguntas, dándole respuestas prácticas y consejos útiles para ustedes, para que puedan implementarlo en el día a día en sus compañías. En esta primera parte vamos a hablar de la reforma tributaria, fundamentalmente la primera pregunta que tiene relación, ¿cierto?, con cómo me conviene el régimen tributario, ¿cierto?, para las ProPymes. En este caso,
Mauricio nos contestará esta pregunta. Mauricio, ¿qué nos puedes decir? Sí, a ver, primero recordar que este régimen del 14D es un régimen enfocado a las pymes, ¿ya? De hecho se llama régimen ProPyme, ¿ya? Y define la ley, ¿ya? Como pyme aquella que cumple 3 requisitos cumulativos. Primero, que los ingresos anuales no superen las 75.000 UF, ¿ya? Considerando, sumando también la venta, los ingresos de empresas relacionadas. Segundo, que el capital efectivo al momento de inicio de actividades no supere las 85.000 UF. Y tercero, que los ingresos por explotación de bienes no agrícolas o por cualquier capital inmobiliario o participaciones sociales, dividendos, retiros, intereses, etcétera, no supere el 35% de los ingresos totales de la compañía. Entonces, cumpliendo esos 3 requisitos, esta empresa se puede catalogar como una empresa de ProPyme, ¿ya? Ahora, ¿qué particularidad tiene este régimen? Primero, paga un impuesto con tasa 25% de primera categoría. Segundo, los socios tributan cuando efectúan retiro de las utilidades y además se le otorga el 100% de crédito del impuesto de primera categoría pagado por la empresa, ¿ya? Y tercero, la base imponible que se determina para el pago de impuestos se determina por la diferencia entre ingresos efectivos y gastos efectivos, o sea, gastos pagados o adeudados. Entonces, hasta aquí, el régimen 14D indudablemente que beneficia a las compañías, ¿ya? Entre un régimen 14A semi-integrado y el régimen 14D, conviene este régimen 14D. No obstante eso, si uno hace un doble clic sobre este régimen, se pueden abrir tres posibilidades. Primero, que lleve contabilidad completa. Segundo, que lleve contabilidad simplificada. Tercero, que tribute bajo un régimen de transparencia, ¿ya? Cualquiera de estas 3 alternativas, la empresa debe elegir una de ellas de aquí al 31 de julio, ¿ya? Que va a tributar, o perdón, va a llevar contabilidad completa, simplificada o el régimen de transparencia. Respecto al régimen de transparencia, ya era solamente para las pymes cuyos propietarios son contribuyentes de impuesto final, le hace impuesto rural complementario o impuesto adicional, ¿ya? Aquí la empresa, lo bueno de este régimen es que la empresa queda liberada del pago de impuestos de primera categoría y el socio paga directamente el impuesto final, ¿ya? Aquí la empresa no lleva contabilidad, tributa por todos los ingresos que recibe, exentos, no gravados, retiro de utilidades recibidas de otras empresas, todo eso se suma a la base imponible. En definitiva, esta base imponible se asigna o se atribuye, entre comillas, a los socios en base a la proporción de utilidades, ¿ya? Ese respecto al régimen de transparencia. Ahora, respecto a si opta por llevar contabilidad completa y simplificada, si la empresa no opta por llevar contabilidad simplificada, la ley por defecto le asigna que debe llevar contabilidad completa. Ahora, si opta por contabilidad simplificada, de todas formas, dice la ley, puede voluntariamente llevar una contabilidad completa, esta compañía. Entonces, ante esto, ¿conviene el 14D? Sí. ¿Qué régimen me conviene dentro de este abanico de posibilidades de contabilidad completa, simplificada, transparencia? Bueno, depende. La verdad es que nosotros hemos visto cuando hacemos este análisis que si la empresa, por ejemplo, no tiene grandes utilidades, no necesita demostrar contabilidad ante organismos público-privados, bancos, órganos del Estado, por licitaciones, no requiere ser auditada la empresa, no utiliza la información contable para gestión, entonces es recomendable optar por la contabilidad simplificada e incluso el régimen de transparencia tributaria si la tasa marginal del socio es menor que la tasa de primera categoría. En este aspecto, por ejemplo, si una empresa tiene una utilidad de 40 millones de pesos, ¿ya? Que el socio retira bueno, en vez de pagar la empresa 10 millones de impuestos y que el socio en abril pida la devolución de 7 millones, ¿ya? El saldo a favor, quizás mejor sabe que la empresa no pague los 10 millones y el socio paga el diferencial de 3 inmediatamente, ¿ya? Entonces, por ahí puede ser una
Ahora, Mauricio, y otra de las inquietudes que nos han planteado los ejecutivos de las empresas también tiene relación con, ¿cierto?, a cómo se rebaja el valor del terreno en la base imponible del IVA y qué ocurre con el 27 bis. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? a ver, sí, el respecto de la modificación de la ley del IVA, la ley 21.210 modificó dentro de algunos artículos de la ley del IVA, algunos relacionados con el hecho grabado del inmueble. Ya se eliminó la referencia a grabar los inmuebles, excluir los terrenos, y pasó a grabar ahora la venta de inmuebles construidos, señalando que el terreno no se encuentra afecto a ello. Entonces, aquí hay dos modificaciones pequeñas pero importantes. Primero, respecto del arrendamiento de inmuebles amoblados, ¿ya?, o con instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, será obligatorio rebajar el 11% del avalúo fiscal. Aquí hubo una discusión antes de que la palabra podrá en realidad se entendía deberá. Bueno, ahora se eliminó ese podrá y se incluyó deberá. O sea, obligatorio rebajar el 11% del avalúo fiscal. Y respecto a la venta del inmueble grabado, ¿ya?, ahora la ley obliga a rebajar siempre el valor del terreno, ¿ya? Y este valor es el costo de adquisición reajustado por IPC entre la fecha de adquisición a la fecha de venta. Se eliminó aquí esta distinción de si el terreno se adquirió antes o después de los 3 años, y se eliminó también este tope de 2 veces el avalúo fiscal en caso de que se haya adquirido antes de los 3 años. Sí, aquí hay una circular del impuesto interno, la 37, que instruye precisamente sobre esta materia. Qué bueno que la lean en caso de que tengan venta de terreno. Muchas gracias. Solo complementar nomás, Luis, sí, solo dale. complementar algo ahí, que antes que se nos quede, que yo creo que es una medida bien importante relacionada con el 27 bis, que es de las normas que uno agradece que se haya modernizado, porque esto es norma, esto entró en vigencia a través de la reforma tributaria, no tiene que ver con la norma COVID, ¿cierto? Y por lo tanto llegó para quedarse, y le agradece que se haya quedado. O sea, que uno agradece que haya llegado, porque antiguamente uno tenía que tener realmente crédito fiscal con activo fijo, tenía que esperar 6 meses. Hoy día la norma dice, ¿sabe qué? Espere solo 2 meses, ¿ya? Y teniendo realmente crédito fiscal y con activo fijo, puede pedir la devolución del IVA crédito y por lo tanto generar caja. Para el caso de los bienes inmuebles, ya no tenemos que esperar a que el inmueble sea construido y tener la recepción municipal, sino que se tienen que ir pidiendo en cada etapa en que se vaya recibiendo conforme la construcción del inmueble. Es decir, existe un estado de pago entre mandante y mandatario, ¿cierto? Usted ha aprobado, usted ha aprobado, y en ese instante ya se puede ir a pedir la devolución al Servicio de Impuesto Interno de este IVA crédito fiscal. Ahora, ojo, igual al final del día, el servicio te va a pedir que este activo esté incorporado como activo fijo, y te va a pedir igual, en una etapa posterior, la recepción municipal. Entonces, yo creo que esta es una de las medidas que se modernizó, se agradecen, y hoy día, en estos tiempos en que muchos contribuyentes o clientes están desarrollando obras, pueden ir a pedir el crédito fiscal y por lo tanto tener caja y oxigenarla y poder vivir estos 3 meses que van a ser vitales dentro de este proceso que estamos viviendo. Ok, muchas gracias. Con respecto a las medidas COVID que fueron implementadas a partir del 1 de abril, ¿cierto? También han surgido muchas preguntas con respecto a esto. Y una de ellas es, ¿cómo y cuándo aplica la tasa cero de impuestos de timbre y estampilla? Mauricio, no sé si nos puedes comentar con respecto a este punto. Sí, a ver, en honor a la verdad, esta liberación transitoria del impuesto de timbre y estampilla no está contemplada dentro de este decreto 420, sino que está en la ley 21.225 del 2 de abril. Y establece una rebaja de tasa al 0% por todas las operaciones que ocurran entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, ¿ya? O sea, aquí, efectivamente, como una forma de apoyar aquí la liquidez, bueno, este costo financiero se elimina por todas aquellas operaciones que impliquen un pago de impuestos de timbre y estampilla, pero que ocurran entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos acaba de publicar recién, la semana pasada, la circular 38 y la resolución 56, donde instruye precisamente
precisamente sobre esta disminución de la tasa al 0%. Y ahí se puede ver que la verdad se mantienen, si bien se libera el pago, se mantienen otras obligaciones accesorias de cumplimiento, como por ejemplo presentar de todas formas el formulario 24, presentar la declaración jurada 3324 que tienen que hacer los bancos, y además instruye cómo solicitar la devolución de este impuesto en caso que se haya pagado impuesto por operaciones ocurridas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Esta también es una buena medida, y lo bueno que aplica para todas las empresas. Aquí no está enfocado solamente a las pymes, sino que aquí cualquier empresa se puede beneficiar de esta medida. Muchas gracias. Y con respecto, si se aceptan los gastos por compra de bienes y servicios asociados a las contingencias sanitarias, ¿quién nos puede comentar con respecto a eso? A ver, esta era una duda que estaba bastante, o sea, recibimos varias consultas respecto a esta materia, ¿ya? Si se aceptaban como gastos todos estos desembolsos que estaban ocurriendo. Suerte, como decía aquí Andrés delante, que la reforma tributaria entró en vigencia en febrero, antes de comenzar la pandemia, porque cambió el concepto de gasto, ¿ya? El gasto necesario, ¿ya? Con el anterior concepto, la verdad hubiese sido difícil entender que todos estos gastos estuviesen aceptados, ¿ya? De acuerdo al nuevo texto, ¿ya? Del artículo 31 de la Ley de la Renta, todas aquellas cantidades que se incurran voluntaria o obligatoriamente por los contribuyentes destinados a evitar, contener, disminuir la propagación del COVID, se aceptan como gastos. Entonces aquí gastos como mascarilla, alcohol gel, jabón líquido, cobertura de salud, tanto para la persona como para la familia, habilitación para el trabajo remoto, lo que estamos nosotros viviendo ahora, etcétera. Todos esos gastos se pueden llevar como gasto en la empresa. Y además, el IVA, crédito fiscal, asociado a estas adquisiciones, se puede recuperar como IVA, crédito fiscal, ¿ya? Aquí también el Servicio de Impuestos Internos emitió una circular que, a mi juicio, es una muy buena circular, la invito a leer, que es la número 32 del 29 de abril, donde precisamente instruye un poco, entra en el concepto del gasto necesario, cómo se puede justificar este gasto, etc. Ok, muchas gracias. Y formando parte de los pilares fundamentales de las consultas que nos han hecho los clientes, tiene relación también con los PPM y otras consideraciones que tienen los impuestos. En este sentido, ¿cierto? Andrés, ¿qué nos puedes comentar si hay un cambio en las materias de PPM? ¿Andrés? Bueno, Luis, sí, aquí estoy. Sí, mira, esta es otra de las normas que uno agradece que haya llegado y que se haya modernizado, porque nosotros anualmente terminábamos una tasa variable, ¿cierto?, de PPM, que teníamos que irnos durante todo el año aplicándola a todos los ingresos brutos, conforme lo establece la norma del artículo 84 en adelante, ¿cierto? Y teniendo ciertas excepciones, en la medida que fuera tu primer ejercicio, podías aplicar un 1%, si tenías pérdida tributaria podías también aplicar o suspender. Pero esta norma, que también entró vía reforma tributaria y no vía norma COVID, ¿cierto? Lo que pasa es que una fue en febrero y la otra fue en marzo, entonces se han generado ciertas confusiones, pero esta entró vía reforma, por lo tanto llegó para quedarse, está hecho en el artículo 84, en nuevos incisos que se incorporaron ahí, nos permite reconocer o desarrollar este nuevo concepto que es el del PPM flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nosotros tengamos caídas, como debe estar ocurriendo en muchas partes de la plaza, ¿cierto?, del mercado, o ingresos, como también ha ocurrido, también hemos visto algunos clientes que se han visto beneficiados con esto, pero principalmente caídas, de más de un 30% de sus ingresos, costos o gastos, uno puede readecuar la tasa variable PPM, ¿cierto?, en ese porcentaje, aplicándola al porcentaje que está aplicando hoy día sobre los ingresos brutos. Por lo tanto, para ello, esto tiene que tener en consideración, bueno, esto flexibiliza y tiene que tener en consideración los resultados que se vayan generando al 30 de marzo, junio y septiembre. Para ello, el resultado tributario tiene que ser una renta líquida imponible de ingresos menos costos menos gastos, sin considerar correcciones monetarias, sin considerar gastos rechazados definidos en el artículo 21, y en la medida que se acredite
esta variación abrupta de más de un 30% hacia arriba o hacia abajo, podemos aplicar esta norma tranquilamente. Esto es una súper buena noticia, sobre todo hoy día, que estamos terminando en este mes de junio una norma COVID también para PPM, que fue la suspensión del pago de abril, mayo y junio. Uno desearía, ante el nuevo escenario sanitario que estamos enfrentando, que esto se postergara, o sea, que esto se incrementara a lo menos durante el periodo que dure la pandemia. En caso contrario, tenemos todos que tener en conocimiento que está esta norma, que también la podemos tomar como un activo para nosotros, ¿cierto?, de cambiar la tasa variable PPM, y esto naturalmente oxigena la caja y permite cubrir las obligaciones, ya sean de sueldos, proveedores, etcétera, y vivir este proceso y periodo duro que estamos enfrentando. Solo mencionar que aún no sale la resolución de impuesto interno, la estamos esperando, y cualquier cosa tenemos que poner a disposición del servicio a través de la carpeta electrónica de los antecedentes que acrediten que estamos haciendo variar la tasa. Y Andrés, ¿qué cambio hay en el pronto pago que están relacionados probablemente con esto mismo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Mauricio? Si me permitan yo, por favor. Mira, Okay. Lo que pasa es que en esta materia hemos recibido muchas consultas, ¿ya? Hace poco se publicó la ley 21.217, en abril, que modificó la ley 19.983 en relación a los acuerdos excepcionales de pago. Recordemos que hoy día el plazo de pago de una factura es de 30 días, ¿ya? Y la ley permite, en casos excepcionales, establecer de común acuerdo con las partes de aquí un plazo superior a 30 días, ¿ya? Debiendo constar en un acuerdo firmado, inscrito, y que se sube a la plataforma, la página web que tiene el Ministerio de Economía. Eso es lo que está ahí. El cambio consistió en prohibir expresamente estos acuerdos en caso que el vendedor o prestador de servicio sea una empresa calificada de menor tamaño, conforme a la ley 20.416. Esta ley califica a las empresas de menor tamaño como micro, pequeña y mediana empresa. Micro hasta 2.000 UF, pequeña hasta 25.000 UF y mediana hasta 100.000. Entonces, cuando se suscriben, cuando tiene un vendedor dentro de esta calificación, la verdad es que se prohíbe firmar estos acuerdos. Excepcionalmente, la ley permite hacer el acuerdo cuando va en beneficio del vendedor y solo en aquellos casos que se contemplen la realización de pruebas, de pagos parcelizados, pagos anticipados o por avance, ¿ya? Ahora, también esta ley incorporó un pequeño artículo que señala que la información en lo que respecta a las partes involucradas, a la existencia del contrato y al plazo de pago, va a ser pública, va a ser pública. O sea, yo podría ver hoy día qué empresa pactó plazos superiores a 30 días. Entonces, esta ley entra en vigencia, según lo que dice la norma, 60 días después de su publicación. Como fue publicada el 3 de abril, va a entrar a regir el 3 de junio. O sea, mañana comienza a regir esta modificación. Entonces, ojo con aquellas empresas que tengan acuerdos suscritos con empresas de menor tamaño y no cumplan con los requisitos que vimos recién, se entiende por no escrito, ese acuerdo no existe y el plazo de pago son 30 días. Y si cumplen los requisitos, ¿ya? De todas formas, la ley establece que deben actualizar el registro público, ¿ya? En el Ministerio de Economía dentro de los 90 días siguientes de publicada la ley, ¿ya? Mauricio, Entonces, es muchas una medida muy gracias. importante que tiene que tener presente la empresa. Muchas gracias. Con respecto a las reflexiones finales, ¿cierto?, que podemos hacer con respecto a estos 3 pilares y 3 cambios que hay hoy día en la normativa, ¿qué nos pueden comentar que se puede hacer finalmente con el crédito fiscal en términos de reflexiones para poder aliviar la caja de las compañías? Mira, Luis, ¿sabes qué? Ahí hay un tema que le hemos estado dando algunas vueltas. Son ideas. Como te decía al principio, estamos en época, como llamaron alguna autoridad, a reflexionar, ¿cierto? Estamos en época de emitir, ¿cierto?, de presentar ciertas ideas que pudieran tomarlas para ver si son viables. Esto no tiene análisis macroeconómico, ¿cierto? No hay análisis aquí
legales, ¿cierto? Pero uno, me he encontrado con muchos clientes que me han dicho, Andrés, ¿sabes qué? No estoy generando ingresos, estamos mirando que tengo remanentes de crédito fiscal, ¿hay alguna posibilidad? La respuesta técnica es, ese remanente de crédito fiscal se va a ocupar en la medida que haga un término de giro contra los impuestos a la renta que resulten a pagar. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, ¿pudiéramos hacer algo con esos créditos fiscales como para nosotros en esta discusión que vamos a empezar a tener, ¿cierto? Que se están desarrollando los equipos económicos, pudiéramos ver alguna forma de oxigenar la caja a través de esto? Es una reflexión, es algo que uno la puede hacer, emitir, ¿cierto? Y ver si hay algo que se puede hacer respecto a eso. Una segunda reflexión, que también lo mencioné al principio, está relacionada con la disminución temporal mientras dure la época de pandemia, como ocurre en algunos países de Europa, donde están aplicando tasas reducidas al impuesto al consumo y desde esa perspectiva ayudan a reactivar la economía. Y finalmente, ya eso es más tema de, además de impuestos personales, ver alguna posibilidad, alguna opción, ¿cierto?, de que uno pudiera rebajar de la base global complementario los gastos educacionales. En este año en particular, pudiera rebajar los gastos educacionales asociados a la salud, etc. Yo creo que son distintos impuestos a los cuales uno puede oxigenar, o con los cuales uno puede oxigenar, ¿cierto?, este periodo de asfixia que está viviendo el mercado, y que esperamos salgamos victoriosos de esto. Ok, muchas gracias, Mauricio y Andrés, con respecto a estas reflexiones y a estos análisis. Lógicamente hemos recibido un sinnúmero de preguntas durante la exposición de Mauricio y Andrés, que intentaremos al menos resolver un par de ellas, ¿cierto?, en forma directa, para de alguna forma entregar las respuestas que ellos mismos están consultando. Posteriormente a esto, ¿cierto?, Bárbara Veloso, socia de nuestra área de consultoría laboral, nos acompaña y nos va a hacer una exposición también relacionada fundamentalmente con los aspectos normativos que están hoy día causando bastante incertidumbre y dudas, ¿cierto? Y posteriormente también pasaremos a un set de preguntas y respuestas elaborado también con muchas de las dudas que ustedes se han generado durante el proceso de encuesta y los clientes en el día a día en los procesos de auditoría. Bárbara, ¿nos puede acompañar, por favor? Sí, gracias, Luis. Buenos días. Como bien decía Luis, voy a partir por dar un poquito de contexto, porque tenemos dos normas, y me voy a referir primero a la de teletrabajo y luego a la ley de protección del empleo, porque me parece relevante poder dar el contexto de lo que dice la ley para luego poder responder con algo más de un piso común las consultas que han surgido. Entonces, a propósito de la ley de teletrabajo, creo que lo primero que es importante destacar es que esta ley, si bien se dictó durante la pandemia, esta ley, como dijo Andrés también respecto de otra, llegó para quedarse. Esta ley no es temporal ni es a causa del COVID. Se aceleró la dictación de esta norma, básicamente porque nos vimos obligados por las circunstancias a trabajar desde la casa. Pero ahí es importante tener presente, la propia ley da definiciones, y las primeras definiciones que tenemos que entonces considerar son que la ley define el trabajo a distancia como la prestación de servicios, que puede ser total o parcial, desde un lugar distinto de las instalaciones o faenas de la empresa. Y eso define como trabajo a distancia. Y luego define el teletrabajo propiamente tal como la prestación de servicios mediante medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o el reporte de estos servicios mediante estos medios. Entonces, no todo trabajador que está en este minuto prestando servicios desde su casa es necesariamente un teletrabajador o trabajador a distancia según la norma. Eso es importante porque como se dictó la norma cuando ya estábamos en algunas comunas de Santiago al menos con cuarentenas obligatorias, generó un poquito de duda el momento en que se dictó la norma. Es importante considerarlo, no todas las personas que están prestando servicios desde un lugar distinto de la oficina o de las instalaciones de la empresa están necesariamente ante teletrabajo. Eso como primera cosa. ¿Y en qué caso aplica efectivamente el teletrabajo? El teletrabajo lo pueden acordar las partes y puede ser total o parcial, es decir, en este minuto en que en realidad estamos bastante limitados de poder acceder en muchos casos a las instalaciones de la empresa
hace sentido que probablemente sea más bien total esta prestación de servicios desde un lugar distinto. Pudiera ser también parcial y, como decíamos, no está limitado al periodo de la pandemia. No, en ningún caso puede suponer menoscabo para el trabajador, eso implica que no se pueden bajar las remuneraciones, que mantiene todos sus derechos individuales y colectivos, puede mantener su afiliación a un sindicato, en ese sentido es un trabajador más de la empresa, no hay algo distinto, salvo que el lugar de prestación de servicios es distinto de lo que podría ser el resto de los trabajadores o de lo que incluso fue su contrato anterior. Se puede modificar un contrato que no nació como contrato de teletrabajo, trabajo a distancia, temporalmente o de allí en adelante indefinidamente. Pero eso es un acuerdo entre las partes. Y se puede volver al trabajo presencial, pero allí se requiere también de una notificación y aviso previo. Tenemos también con esta norma de teletrabajo dos puntos que generaron un poquito más de polémica y en ese sentido más consultas. Por una parte está el tema de la jornada. La jornada del teletrabajador, la verdad es que va a depender de la situación particular. No es que por ser teletrabajador yo voy a estar automáticamente eximido de jornada o bien sujeto a una jornada. Depende de las condiciones y de los acuerdos que haya para cada caso particular. En ese sentido, si yo estoy sujeto a jornada, tengo que restringirme por las normas que regulan la materia. En ese sentido, eventualmente voy a tener derecho, por ejemplo, a el pago de horas extraordinarias. En ese sentido es el empleador el que debe asumir el costo del sistema de control de horario, en los casos que sea necesario, y se puede también no tener sujeción al límite de jornada, pero allí es importante considerar que se va a presumir esta sujeción a jornada cuando haya una supervisión y control de la forma de trabajar. En ese sentido, si yo libremente elijo cuándo trabajo, la verdad es que puedo no estar sujeto a jornada. Pero sí la norma nos dijo, que es una de las cosas que salió un poquito más en prensa, que el teletrabajador debiese descansar al menos 12 horas. Y desde allí es el empleador el que debe resguardar ese descanso, no dando instrucciones, ni interrumpiendo, digamos, estos periodos. Y allí algo de duda se generó porque de repente no es el propio empleador el que va a contactar al trabajador durante el periodo de descanso, sino, por ejemplo, alguien del extranjero, un cliente, etc. De allí lo que es importante es que el empleador dé las condiciones para que se cumplan las normas. Y en una línea muy similar está el tema de los costos. La norma nos dice que es el empleador el que debe proveer los equipos, herramientas, materiales, los costos de operación, de funcionamiento, en el fondo, todo eso corre por cuenta del empleador. Es también importante que el empleador se asegure de que haya condiciones de trabajo y en ese sentido resguardar el bienestar y la salud del trabajador, independiente de que no esté prestando sus funciones en una faena o en instalaciones de la propia empresa, sino que pudiera ser desde su casa o de un tercer lugar. El empleador va a tener que comunicar estas condiciones y mantener este resguardo, y se aplican las normas de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y eso es otro de los puntos que ha generado varias dudas, de esto que mencioné ahora último. ¿Qué costos tengo que yo como empleador finalmente, efectivamente, cubrir? Por ejemplo, el costo de internet, nos llegaron consultas de que entonces me tienen que pasar un escritorio, me tienen que pasar el lápiz, La verdad es que con la situación actual se ve un poco complejo, quizás hacer todo, pero sí los equipos y herramientas básicos diría que está muy claro que deben ser provistos por el empleador. Nos ha llegado en algunos casos la consulta de si está entonces prohibido que el trabajador utilice sus propios equipos o herramientas, y la verdad es que yo creo que no hay una regulación que lo impida, pero la norma apunta a que estas debiesen ser provistas por el empleado. Y en relación al deber de cuidado y a la aplicación de la norma de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en tanto el empleador tiene poco control sobre el lugar físico y dónde y cómo está
finalmente prestando servicios efectivamente este trabajador, se hace quizás un poquito más complejo de definir. ¿Qué pasa si yo presto servicios en mi casa y me quemo haciendo un café? ¿Es accidente del trabajo en tanto yo esté en horario? Si no estoy sujeto a jornada, ¿eso cambia algo? Hay allí hartas dudas y la verdad es que esto es algo que va a tener que seguir puliéndose en el tema, porque como decíamos, no es una norma asociada a COVID, que claramente impulsó a muchos y forzó en algunos casos, incluso a tener que trabajar desde lugares distintos de las instalaciones de las propias empresas. Ahora vamos a pasar muy rápidamente a la ley COVID-19 de protección del empleo, que tuvo una modificación, o más bien fue complementada el día de ayer, que se publicó finalmente la ley que viene a complementar, como decía. ¿Qué es lo que nos dice esta ley de protección del empleo? Principalmente regula que van a poder acceder a las prestaciones del seguro de cesantía los trabajadores cuyos contratos estén suspendidos. Inicialmente esto se refiere a los contratos suspendidos por norma legal, por un acto de autoridad, digamos, es decir, cuando se ha dictado cuarentena, cuando se prohíbe que la persona pueda ir efectivamente a desarrollar sus labores en las instalaciones de la empresa, básicamente. Como decía, eso es lo que regula principalmente, pero además se ponen dos escenarios adicionales, que es la posibilidad para aquellas empresas que no están necesariamente limitadas de que las personas puedan prestar servicios en ella, que puedan acordar suspensiones totales o incluso acordar reducciones de jornada. Y para esto, la ley inicialmente pone ciertas condiciones. En el caso, originalmente, el caso de las suspensiones, igual esto ha generado algo de duda porque parecía ser que en algunos casos tengo requisitos y en otros casos no tanto. La verdad es que siempre se pide que la empresa esté afectada y la norma habla de total o parcialmente y nos pone ahora un ejemplo de que yo debiese haber visto rebajados mis ingresos con respecto al mismo mes del año anterior. Pero es un ejemplo, yo tengo que verme afectado total o parcialmente. Con respecto a eso, sabemos lo que pasó en Cencosud, que fue bastante público, y en ese sentido parte de las normas que se agregaron ahora y que han tomado relevancia son dos cosas. Por una parte está el que se zanjó finalmente cuáles son las obligaciones del empleador en términos de los pagos de cotizaciones previsionales, el pago a la AFP, al seguro de salud, en el fondo al sistema completo, y también se puso limitaciones a las empresas en términos del reparto básicamente el reparto de dividendos porque está regulado para las sociedades anónimas. Lo que no quita que la verdad es que para otro tipo de sociedades, para las limitadas, para las SPA, hay debajo de una repartición, de un retiro de utilidades por parte de los dueños, yo diría que hay un riesgo reputacional importante, que es una de quizás las trabas, entre comillas, que puso esta norma, que en el fondo lo que busca es que los trabajadores puedan mantener su puesto de trabajo y puedan volver en alguna medida a la normalidad una vez pasada la contingencia, que digamos se ha alargado más de lo que estaba presupuestado en principio. Ok, Bárbara, yo entendería que muchas del contexto normativo que estamos hablando, probablemente lo pudiésemos resumir, ¿cierto?, en las principales preguntas que nuestros clientes nos han hecho en el último tiempo. Entonces, en base a eso, que probablemente muchas de ellas ya las has contextualizado con base en este marco normativo, ¿cómo opera la ley en los casos en que las empresas cuentan con una casa matriz y filiales en distintas regiones, afectadas o no, ¿cierto?, por los aspectos de los actos de la autoridad? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a eso? Sí, esta pregunta, yo diría que siento que al pasar del tiempo se ha esclarecido un poquito más, pero efectivamente tú puedes encontrarte con distintas situaciones. Voy a tomar Valparaíso y Santiago, por ejemplo, en que en Santiago estamos en cuarentena, en Valparaíso no, una empresa que está ubicada en ambas regiones, claramente no va a estar bajo las mismas circunstancias en base a su realidad geográfica, digamos, y desde allí
se puede aplicar la norma, es decir, puedo tener a trabajadores acogidos a esta norma o beneficiarios, digamos, del seguro de cesantía porque en realidad están impedidos de prestar servicios, como podría tener algunos que no lo están. Y eso va más allá incluso solo de una limitación geográfica o de los lugares que están afectados por actos de autoridad o no, sino que en realidad va a depender también de la naturaleza de los servicios que preste la persona, porque hay algunos que pueden mantenerse mientras hay otros que en tanto no se pueda prestar servicios directamente en las instalaciones de la compañía, va a ser difícil que se puedan prestar esos servicios. Entonces te puedes encontrar con distintas realidades dentro incluso de una misma empresa. Ok, muchas gracias. Dentro de las preguntas que ya han surgido dentro del mismo webcast, está una que se ha repetido en varias ocasiones y que tiene relación con los periodos de suspensión de los contratos. ¿Qué ocurre en los casos en que con los sueldos superiores al tope de lo imponible? Yo creo que es una de las preguntas que gran parte de la audiencia se está haciendo. Sí, esa es una pregunta bastante recurrente y yo a eso le voy a agregar otra pregunta que tiene una respuesta similar, digamos, y es qué pasa con la gente que no está aportando al seguro de cesantía, que no está afiliada al seguro de cesantía. Y la verdad es que en ambos casos la respuesta es que necesitan en el seguro de cesantía, en el fondo, para poder acceder a las prestaciones, y el seguro de cesantía tiene límites. Recordemos que tenemos un tope imponible para cesantía particular y que los beneficios están en general dados solo hasta ese límite, y sobre él se van a calcular según los porcentajes que correspondan, 70% para el primer mes y decrecientes en los meses siguientes, pero siempre sobre el tope. Entonces, ¿qué pasa con las remuneraciones superiores? La verdad es que desafortunadamente no voy a poder pagarlas. Más bien, no van a quedar cubiertas por los seguros. Ok, perfecto. Pero eso también estamos hablando de rentas superiores al tope imponible. Por otro lado, también nos han hecho bastantes consultas referentes, ¿cierto? ¿Puede una empresa decretar la suspensión de forma unilateral y que fundamentalmente está asociado, ¿cierto? Probablemente a no ejecutivos de las empresas, sino que más bien a trabajadores, ¿cierto? Del ámbito normal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, allí es súper importante. La norma nos pone primero en un escenario en que estamos ante un auto de autoridad que suspende el contrato de pleno derecho, es decir, por la sola dictación de esa norma. Es decir, por ejemplo, estamos en Santiago con cuarentena y por tanto hay un acto de autoridad que nos impide trasladarnos y poder ir a trabajar, y eso hace que se aplique esta suspensión, porque la autoridad, digamos, básicamente lo dictó. Pero si no hay un acto de autoridad de por medio, la suspensión tiene que ser pactada. No puede la empresa unilateralmente definirla. Requiere del acuerdo y consentimiento de los trabajadores. Y eso se puede hacer individualmente o incluso a través de las organizaciones sindicales cuando las hubiera. Entonces es importante esa comunicación y ese acuerdo, porque lo requiere. No puede la empresa unilateralmente definirlo. Más allá de que todos sabemos que finalmente si la empresa está con problemas de caja, con una situación financiera que a lo mejor no hace sostenible el mantener las remuneraciones y los pagos por la realidad que estamos viendo, los trabajadores también lo saben, lo ven, pero no por eso se lo puedes imponer. Es importante mantener esos vínculos, esa comunicación y que se resuelva esto vía acuerdo. Okay. Pero fíjate que también nos han hecho otras preguntas que son súper importantes, que tienen relación con que una empresa puede efectuar pagos complementarios a los beneficios del seguro de cesantía en casos de suspensión. Sí, esa pregunta, yo diría que la respuesta es desafortunada. Nos parece que la norma tal como está implica que se da suspensión cuando no hay pago de remuneraciones ni hay prestación de servicios. Entonces, si tú haces pagos, la verdad es que se podría entender que no está suspendido finalmente el contrato, sino que hay una continuidad según lo dice la propia norma. Entonces, desde allí te arriesgas a que en realidad no corresponda que tú seas, o más bien que tus trabajadores tengan derecho a acceder a este seguro de cesantía. Parece medio un contrasentido, en tanto lo que buscamos es que ojalá el trabajador pueda mantener
tan igual sus rentas a lo que eran antes de entrar en esta contingencia, pero la verdad es que como está redactada la norma, lo vemos bastante riesgoso. Y lo mismo pasa con complementar las rentas de quienes ganan por sobre el tope imponible. En fondo la lógica es la misma. Durante la suspensión, la verdad es que nos parece que no corresponde que se hagan pagos complementarios porque podría interpretarse por esa vía que entonces el contrato no está suspendido completamente y por tanto no debiese recibir los beneficios del seguro de cesantía a los trabajadores que se han visto afectados. Gracias. Pero por otro lado también, por el lado del empresariado, ¿cierto? Y también de los trabajadores han surgido varias preguntas con respecto a cuáles son las cotizaciones previsionales que deben ser pagadas por el empleador durante la suspensión y sobre qué base se calcula. Yo creo que es una de las preguntas importantes que ha surgido en el último tiempo. Sí, la verdad es que esa pregunta era una pregunta hasta ayer, porque finalmente se dictó esta norma que complementa y lo que nos viene a zanjar es que básicamente las cotizaciones que son de cargo del empleador íntegramente se van a calcular para, en resumidas cuentas, para la AFP, es decir, pensiones y el SIS, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se calculan sobre la prestación que está haciendo el seguro de cesantía, y para las demás se calcula sobre la última remuneración del trabajador. En cualquier caso, es el empleador el que tiene que hacer estos pagos. Y desde allí no lo dice la norma, pero suponemos que se van a aplicar igualmente los topes imponibles correspondientes. Entonces, el empleador se va a hacer cargo de las cotizaciones, tanto de cargo propio como en principio de cargo del trabajador, con dos bases de cálculo distintas, que es lo que nos dijo la ley pública ayer. Eso cambió, porque con la norma original, la verdad es que la redacción se prestaba para distintas interpretaciones y por eso finalmente se modificó. Pero ya quedó claro y hay un periodo para ponerse al día en el caso de las compañías que hayan eventualmente pagado menos de lo que dicta la norma, porque originalmente se hablaba de un 50% que dejaba allí la duda de 50% en qué casos. Pero ya, como decía, se zanjó finalmente con la publicación de la norma. Muchas gracias. Y por último, una de las preguntas recurrentes, ¿cierto?, es que si durante los periodos de suspensión opera el vencimiento de los contratos de plazo fijo. Es una de las preguntas recurrentes hoy día que salen en la prensa en cada momento. Sí, allí ¿qué puede generar el término de un contrato fue un poquito quizás controvertido, básicamente porque no se puede, por COVID, considerar que estamos ante caso fortuito o fuerza mayor. Entonces esa causal de término quedó, la verdad es que excluida básicamente de aplicación durante este periodo. Nada se dice en la norma respecto de caso fortuito o fuerza mayor distinto de COVID, que en el fondo quedó allí medio en tierra de nadie, podría decirse, porque parece no aplicable en ningún caso el caso fortuito o fuerza mayor. Pero el vencimiento del plazo es una causal que sí puede poner término al contrato. No se puede terminar el contrato por necesidades de la empresa durante la suspensión, pero la verdad es que no hay un impedimento al término del contrato para los contratos a plazo fijo. Ok, muchas gracias. Bueno, y terminando este bloque, yo creo que es súper importante también, resumiendo todas las preguntas que nos han hecho, tal vez hacer una reflexión con respecto a cada una de las preguntas que han surgido en este webcast, ¿cierto? Y que son de común denominador de nuestros ejecutivos de las compañías. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, gracias, Luis. Allí, bueno, como pueden ver en pantalla, lo más importante es gestionar adecuadamente para que la organización pueda seguir funcionando y a la vez proteger a los colaboradores y, como decía en alguna de las respuestas a las preguntas aquí, es fundamental mantener buena comunicación, mantener a los empleados al tanto de lo que está pasando e informados de qué es lo que está ocurriendo. Aquí, no solo con la pandemia, sino que ya con el estallido social que tuvimos en Chile antes de esto, me parece que las relaciones y el compromiso de la organización con sus trabajadores y de vuelta van a ser fundamentales para que podamos seguir adelante y
y que esta pandemia nos ayude a salir fortalecidos. Va a ser un escenario difícil, va a estar complicado, sabemos que las cifras de desempleo están bastante altas, el crecimiento del país, la verdad es que no va a ser algo que nos ayude a mejorar esas cifras, por lo menos en el corto plazo. Entonces, requerimos, la verdad, de una conciencia muy fuerte de que necesitamos trabajar juntos y desde allí poner al trabajador, a la persona, en el centro. Va a ser relevante en este periodo porque seguimos con temas tanto psicológicos como de gente que está efectivamente enferma. Entonces tenemos un contexto de mucha incertidumbre por muchos ámbitos. Aquí el trabajar todos juntos va a ser fundamental para poder seguir adelante y pensar también cómo vamos a volver. Vamos a volver en algún minuto, esto va a pasar. Y cuando pase necesitamos estar preparados para saber en qué casos voy a seguir, por ejemplo, utilizando herramientas como el teletrabajo y cambié la forma de funcionar, y en qué casos en realidad estoy esperando poder funcionar en la normalidad de que el trabajo se realice en las instalaciones de la propia empresa. Entonces, tenemos mucha reflexión que hacer en este periodo y de aquí creo que es importante apoyarnos entre todos, y eso implica también respecto de las organizaciones trabajar en conjunto con los trabajadores. Ok, muchas gracias, Bárbara. También muchas gracias a Andrés y a Mauricio por las presentaciones. Esperamos haber resuelto gran parte de las consultas que se han generado en el último tiempo en nuestros clientes y las personas que hoy día están invitadas al webcast. Hemos hecho un resumen fundamentalmente de las principales preguntas que se generaron en el proceso de inscripción, y gran parte de ellas las hemos de alguna forma ordenado en forma de la mayor cantidad de preguntas, o la audiencia donde focalizó sus principales preguntas, y lógicamente el decidir qué es la prioridad para enfocarnos correctamente en los esfuerzos es donde se dieron la mayor cantidad de tickets, ¿cierto? 157 personas en la gran preocupación con respecto a ese tema. Y el segundo tema también más importante, entender bien los costos, los beneficios de las nuevas normas y las regulaciones emitidas producto de la crisis. Dado que estos temas son de importancia para la audiencia, y para usted, y para los clientes, y para los ejecutivos de las principales compañías, es que estos temas, en conjunto con las principales preguntas que ustedes nos han hecho durante este webcast, va a formar parte de una nueva presentación, probablemente de preguntas y respuestas para las compañías medianas y compañías familiares, que vamos a hacer en los próximos días, y muchas de las preguntas que ustedes también nos han hecho, las vamos a resumir y probablemente las vamos a responder directamente, ¿cierto?, a los correos electrónicos que ustedes nos dieron cuando se inscribieron en las encuestas, de tal forma de responder personalizadamente, ¿cierto?, al tiempo que se tomaron ustedes para poder participar en este webcast, acompañarnos, ¿cierto?, y nosotros retribuirles también con una respuesta a la medida de cada uno de ustedes. Adicionalmente a lo anterior, vamos a dejar un par de minutos, ¿cierto?, para poder realizar algunas consultas que ustedes nos han realizado en forma online dentro del webcast, para lo cual vamos a tomar algunas preguntas que ustedes nos han hecho. Vamos a tomar probablemente al azar. Juan Morales nos dice: ¿existe norma anterior por catástrofes y por norma actual por donaciones? ¿Cuál sería la mejor forma de acreditar estas donaciones ante el Servicio de Impuesto Interno? Probablemente Andrés y Mauricio, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Sí, a ver, la verdad es que existen varias leyes que se pueden utilizar para acreditar donaciones, ya por el COVID. Principalmente la ley 16.282 y también la Nacional de Estado. O sea, hoy día está regulado por el servicio, y aquí lo dirijo yo a la circular 32 del Servicio de Impuesto Interno, donde instruye cómo se acreditan las donaciones que se realizan tanto al Estado como a personas o entidades públicas producto de esta pandemia, ¿ya? Los certificados que se emiten, las declaraciones que hay que presentar al Servicio de Impuestos Internos, tanto por quien recepciona, el donante y el donatario. Entonces, toda esa materia de donación ya está regulada, y cómo acreditarlo en la circular 32 del Servicio de Impuestos Internos de este año.
Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta de la audiencia. Susana Muñoz nos dice, buenos días. ¿Puede ser considerado algunos costos por COVID como activo fijo? Por ejemplo, compra de lavamanos portátiles, instalaciones de planchas acrílicas para separar puestos de trabajo. Mauricio, Andrés, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, la verdad yo creo que no hay problema en que estos gastos, algunos de los desembolsos, se pueden incorporar como parte del activo fijo, ¿ya? Y no sean gastos. O sea, algunos van a ser gastos asociados a la operación y otros indudablemente que van a ser parte del activo fijo. Perfecto. Jorge Morales nos pregunta, respecto a las donaciones asociadas al COVID-19, ¿cuál es su recomendación para respaldar estas donaciones a instituciones públicas? Esa ya la hemos respondido anteriormente, que respecto de la donación en general, ya está la instrucción del Servicio de Impuestos Internos en la circular 32, y ahí aparece cómo se acreditan todo este tipo de donaciones, como digo, tanto a personas como como al Estado. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Bárbara, tengo una pregunta para ti. Sergio Marzán nos pregunta, ¿en teletrabajo se aplica accidente de trabajo? Si es así, ¿quién establece las condiciones de seguridad? Sí, en teletrabajo se aplica la norma de accidentes del trabajo y allí me parece que es la propia, la mutualidad con quien tiene que regularse cuáles son las condiciones en que se prestan los servicios. Como decía, allí hay algunas zonas grises, digamos, en que estando en un lugar en el que el empleador no tiene control básicamente de lo que ocurre en el día a día y cómo está el empleado prestando su servicio, se hace un poco más complejo, pero sí, la norma dice que se aplica la norma y desde allí es importante tener eh, regulado esto y esto se acuerda con la mutualidad respectiva, Asociación Chilena de Seguridad. Perfecto. Y la última pregunta, Bárbara, para ti. Verónica Chacra nos pregunta, ¿la ley corta aplica para junio o retroactivamente a sueldo de abril? Allí no estoy segura de qué parte se estará refiriendo. Para serte honesta, porque eh, respecto de las cotizaciones previsionales, tendría que revisar, para serte honesta, cuál es el alcance y desde cuándo. Sí sé que se ponía un plazo para que se pudieran poner al día quienes pudieran haber generado quizás ahí alguna distinción, pero tendría que validar, para serte honesta, cuál es el alcance en las distintas materias. Bárbara, yo tengo una pregunta que me han hecho bastante y no he logrado responder respecto de la colación, movilización, locomoción. ¿Están obligados a pagarla? ¿Se suspende también su pago? ¿Cómo quedó eso? ¿O no están armados, en definitiva? Sí, allí tenemos que distinguir un poco en qué situación estoy, porque si hay prestación de servicios, pero en realidad ya no hay desplazamiento, parece lógico que no corresponda a la aplicación de un pago de locomoción o bono de movilización, por ejemplo. Lo que sí hemos visto es que el mercado está en la práctica pensando en reemplazar eso para mantener el nivel de ingreso de los trabajadores por algo tipo pago de internet o algo más asociado a la realidad actual de la prestación de los servicios. Okay. Generalmente asociado efectivamente a movilización o locomoción porque es de lo que estamos efectivamente impedidos, distinto de lo que pasa con la población en que en realidad independiente de que yo no necesite salir de mi casa, igualmente tengo que alimentarme en periodo en la jornada de trabajo. Entonces, desde aquí, la movilización o locomoción, si bien no me estoy trasladando, es algo que hemos visto que en algunas empresas, para mantener, como decía, el nivel de trabajadores, están considerando reemplazar en alguna medida el bono de movilización o locomoción por los pagos que se están generando por la prestación de servicios en el hogar.
Bueno, terminando el webcast, quiero agradecer la participación de Bárbara, de Andrés y Mauricio, indudablemente la participación de cada uno de ustedes, ¿cierto?, a este webcast. Esperamos, ¿cierto?, haber respondido gran parte de las preguntas que ustedes nos han hecho, y gran parte de las preguntas que no quedaron con una respuesta, y aquellas que formaron parte del proceso de inscripción, sin duda van a formar parte de un segundo webcast para responder cada una de sus consultas. Nuevamente, estoy muy contento que nos hayan acompañado en esta iniciativa, y como igual nos sentimos contentos de poder respaldarlo a ustedes y entregarles las herramientas necesarias como para poder sobrellevar en estos tiempos difíciles. Así que me quiero despedir en nombre de Iguay, darles las gracias a cada uno de ustedes por la participación en este webcast, y nos esperamos ver pronto en otra actividad. Hasta luego y buenos días.